historias que no siempre se ven, pero necesitan ser escuchadas. Voces que transforman, que enseñan, que inspiran. Hablando de discapacidad, un espacio donde las diferencias nos unen y la inclusión se convierte en conversación. ¡Comenzamos! Qué gusto volvernos a encontrar una semana más para hablar de discapacidad. Estamos muy contentos, como cada semana, de poder abordar estos temas para la comunidad de personas que vivimos alguna condición de vida. Y hoy estoy más que feliz porque vamos a hablar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hace 20 años, en el año 2006, tuvo lugar la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. México, nuestro país, junto a 82 países, se reunieron, discutieron y promulgaron la Carta de Derechos que atañe a nuestro grupo poblacional. Una carta que ha sido punta de lanza en tema de derechos humanos. Estos derechos todos los días los vivimos, pero sobre todo las personas con discapacidad los enarbolamos y salimos adelante en pro de ellos. Y pues bueno, vamos a iniciar hablando de discapacidad. Pues vamos iniciando este espacio, vamos a hablar sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. Tengo dos grandes personalidades para hablar sobre este importantísimo tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos acompaña la licenciada, ¿cuál es su nombre, licenciada? Elizabeth Guinea. Elizabeth Guinea, que es directora de Educación de la Comisión. Qué gusto, licenciada, tenerla en cabina. Gracias. Muchas gracias. Un honor, gracias. Y nos acompaña una gran amiga, una gran activista por los derechos de las personas con discapacidad, presidenta de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales de Aguascalientes y una persona referente en favor de los derechos de nuestra comunidad. Hortensia López Salas. ¿Cómo estás, Horte? Bien, gracias, Ricardo. Muy agradecida de que me hayas invitado otra vez para acá. Muy bien, Horte. Horte, ¿puedes acercar poquito al micrófono para que podamos escucharte un poquito mejor? Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a ambas por acudir, poder platicar, charlar sobre este gran tema. Y pues, primero, Horte, este camino de los derechos humanos, que no es desconocido para ti, es un camino que ya has trabajado con antelación en favor del tema de discapacidad y en otros temas. ¿Qué tan importante es que se hable de los derechos humanos en personas con discapacidad? Es demasiado importante porque aunque mucha gente menciona derechos humanos o la Comisión de Derechos Humanos, difícilmente se menciona la parte de discapacidad. Mejor dicho, las personas con discapacidad a veces no conocen sus derechos. Y sí, tienes razón, en esto ya tengo mucho tiempo porque fue mi primer caso, orgullosamente. Sí, y fíjate, hablas de algo bien importante. Hay que conocer nuestros derechos que no solamente hay que conocerlos, hay que ejercerlos. Exactamente. Licenciada, qué importante es hablar de los derechos y sobre todo conocerlos para poderlos ejercer. Qué importante que las personas con discapacidad conozcan esta Carta de Derechos que está hecha específicamente para nosotros. Mira, el conocer los derechos humanos permite a las personas empoderarse en el goce y ejercicio de los derechos humanos. El conocer los derechos humanos implica reconocernos en principio, ¿verdad?, como personas únicas, irrepetibles, y reconocer que todos los seres humanos tenemos algo que se llama dignidad. Dignidad es el derecho que tenemos las personas, por el simple hecho de serlo, a ser tratadas como tal, a no ser tratadas como cosas, a no ser denigradas, envilecidas. Eso nos facilita el conocer los derechos humanos, y cuando ya reconocemos eso, entendemos también que los seres humanos tenemos los mismos derechos en igualdad. Qué importante cuando menciona la dignificación. Muchas veces desde el lenguaje
desde el lenguaje hacia nosotros, me ha sucedido que me comentan, oye, la palabra ciego es muy fuerte. ¿Por qué ciego? Mejor invidente. Y la mención que hago es justo esto, la dignificación, ¿no? Porque, por ejemplo, el término invidente se puede prestar más allá de un tema funcional visual. Aparte, aparte es la parte de, si lo revisas en diccionario, es persona que no ve el futuro. Y ni tú, ni la licenciada, ni yo vemos el futuro. Claro. O sea, es el término correcto. Pero todo en pro de esta dignificación. Así es. De esta dignificación del ser humano. Y bien importante hacer la mención que esta carta a la que estamos haciendo alusión, promulgada el 13 de diciembre del año 2006, es la 7ª en su tipo y la primera, de nueva manera, en su tipo, dentro de este siglo XXI. Por lo tanto, se comenta que es punta de lanza en este tema de derechos humanos universales, derechos humanos que todos y todas tenemos, pero específicamente se revisa y se busca que nuestros grupos poblacionales tengamos derechos explícitamente realizados por nosotros. ¿Por qué, licenciada? Fíjese que es una pregunta que tengo muy común. ¿Por qué existe una carta de derechos específicamente para un grupo etario? Las sociedades vamos cambiando y los grupos de población van levantando la mano y dicen, a ver, es cierto que la Constitución, ¿verdad?, política de los Estados Unidos mexicanos reconoce los derechos humanos para todas las personas. Sin embargo, nosotros necesitamos, además de ese reconocimiento, que se den todas aquellas acciones y apoyos necesarios para que en igualdad de circunstancias que las demás personas pueda exigir esos derechos humanos, acciones muy concretas por parte del Estado. Es por eso. Es necesario justo que se trabaje a través de la igualdad de circunstancias que los demás. Hace justo alusión a algo que le da sentido a esto, ¿no? Porque muchas veces se traslada desde la falta funcional el tema de la discapacidad, norte. Se nos ve como personas desde nuestra limitación, pero lo que menciona la licenciada es el punto medular de este tema, que a través de nuestros derechos se igualen las circunstancias, se ponga el piso parejo para que tú y yo y todas las personas que vivimos una condición, pues estemos a la par. Así es, porque a fin de cuentas somos personas. Lo persona no se nos quita. No. Somos primero personas. Con una condición sí, pero todo mundo tiene condiciones distintas. Entonces, tenemos, ahora sí que hablando de derechos, tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona de que nos vean justamente como personas primero, con una condición como cualquier otra persona tiene, ya sea condición de un color, un peso, no sé, cualquier tipo de condición. Pero a fin de cuentas todos somos personas. Importante, licenciada Elizabeth, no ver la diferencia, ver dónde todos somos iguales, ¿no? A partir de ese principio de igualdad, pues ver al ser humano. Sí, de hecho, los seres humanos, desde que somos concebidos en el vientre materno, somos diferentes, ¿verdad? Y nacemos en familias diferentes y nos gustan cosas diferentes y vivimos situaciones diferentes, nos expresamos diferente, ¿verdad? Los seres humanos en general somos iguales en derechos, pero somos diferentes en muchas cosas. Y aquí el tema es, las diferencias no deben ser el problema. ¿Sí me explico? Las diferencias de las personas deben ser, al contrario, motivo, causa de aprendizaje, comprensión, empatía, tolerancia. Licenciada, y pues vamos directo al grano en este tema. ¿Qué papel juega la Comisión en el tema de los derechos de las personas con discapacidad en nuestra Aguascalientes? Pues míralo, el tema de derechos de las personas con discapacidad lo manejamos desde dos enfoques. El primero de ellos es la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de tal suerte que si una persona que tiene alguna discapacidad considera que sus derechos humanos fueron violados, en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por un servidor público estatal o municipal, acude con nosotros para que se investigue esa queja que interpone y se llegue a solucionar este caso, ¿no? Esa es la parte jurídica. Ahora bien, también en el área de visitaduría de la comisión, que es donde se tramitan y se gestionan este tipo de actuaciones y de quejas,
hay un acompañamiento. Si se presenta con nosotros una persona con discapacidad, por ejemplo, que requiere una asistencia en particular sobre algún tema, una orientación, que van con nosotros y nos dice, me vengo a quejar de o contra de, y no nos toca por competencia jurídica, le acompañamos y le llevamos con quien sí le puede resolver. Exacto. Hay acompañamientos. Pero también tenemos otra forma de apoyar y de incidir directamente en este tema, que es desde el área educativa. Porque estamos convencidos desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes que la educación transforma. La política pública, ¿no? A través de la política pública se trata de resolver lo que ya existe, lo que ya está. Pero una política pública que no tenga detrás de ella la convicción, el respeto, la tolerancia, el reconocimiento a los derechos humanos de las demás personas, no va a funcionar. Porque quien aplique las leyes, las convenciones, los tratados, ¿verdad? Si no parte desde el convencimiento y la conciencia del respeto a la dignidad de las personas, no va a funcionar. Entonces, la educación es un elemento transformador y nosotros día con día atendemos a la población en general en Aguascalientes, ni se diga, vamos con estudiantes de educación básica, media y superior, e indudablemente con personas servidoras públicas, para que cada una, desde su foco de incidencia, atienda adecuadamente a las personas con discapacidad. Muy interesante lo que nos menciona. Se desprenden aquí dos cuestiones que me parece muy importante puntualizar, licenciada Elizabeth. Primero, el área de influencia de la Comisión Estatal, y lo hace la mención usted, servidores públicos estatales, del Estado, pues estatales y municipales. Sí. Justo, es el área de atención. Y la parte del acompañamiento y la educación. La educación nos va a ayudar a permear, a difundir y sobre todo a cambiar ese chip que tenemos hacia el tema de la discapacidad. Ese chip que tenemos desde el siglo pasado, desde el siglo XX, donde se veía este tema desde un enfoque asistencialista, rehabilitatorio, etcétera, pero dejamos fuera que somos personas con derechos. Interesantísimo. Regresamos después de este corte para seguir hablando de discapacidad, sobre los derechos que tenemos como personas. Volvemos. Seguimos recorriendo este camino sin barreras. No te vayas para seguir hablando de discapacidad. Si el espacio es un vacío, ¿cómo sabemos qué sonido tiene? Sabemos que el sonido necesita un medio como el aire o el agua para viajar, pero los planetas y las estrellas emiten ondas de radio y vibraciones electromagnéticas que los científicos han convertido en sonidos audibles. Gracias a esto, sabemos que Saturno suena como un sintetizador futurista. Júpiter emite ruidos similares a un trueno y algunas nebulosas tienen un zumbido constante. Incluso el Sol tiene un latido rítmico que se ha podido grabar. La NASA ha publicado estos sonidos y son tan extraños que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero son completamente reales. Así que, aunque en el espacio nadie pueda oírte gritar, el universo definitivamente tiene su propia banda sonora. No te desconectes, sigue con nosotros en Conexión 92.7. Historias reales, voces auténticas, experiencias que transforman. Continuamos con Hablando de Discapacidad. Estamos de vuelta hablando de discapacidad. Estamos muy contentos de estar hablando sobre nuestros derechos. Somos personas antes de nuestra condición de discapacidad. Lo menciona en la definición de persona con discapacidad de la ONU. Un concepto que ha ido en constante evolución. La última vez que evolucionó fue en el año 2006, pero ha tenido constantes cambios. Desde ver primero a la persona desde su falta funcional hasta este último enfoque donde se priorizan los derechos humanos que tenemos como personas. Estamos con la licenciada Elizabeth Guinea de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestro estado. Está Hortensia López, presidenta de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales. Y pues sigamos hablando de este interesantísimo tema. Horte, y como persona con discapacidad,
en primera persona, en tu día a día, ¿se vulneran tus derechos o se respetan tus derechos? Fíjate que hablando específicamente de mí, se respetan. Y no porque esté aquí la licenciada o no los porque hago respetar. Principalmente. Yo no lo iba a decir, pero bueno, lo dijiste tú. Principalmente es el conocimiento. Yo sí los conozco, te decía. Fue mi primer casa y orgullosamente me tocó algo de lo que acabas de comentar. A mí me toca trabajar donde nos quitan esta parte de personas con capacidades diferentes. ¿Lo recuerdas? Oye, qué profundo, ¿no? Qué fuerte, porque diferentes somos todos. Exactamente. Entonces, a mí me toca estar en comisión cuando hacemos este trabajo, porque nos ponen esa parte de personas con capacidades diferentes y no somos un traste o un recipiente para tener capacidad diferente. Entonces, desde la parte donde conoces o conozco en mi caso específico mis derechos, pues afortunadamente tengo el orgullo de decir sí se respetan. Y si no, como sí los conozco, pues tratamos o hacemos que sí se respeten. Por eso en un principio te decía, es muy importante que existan sí, pero que las personas con discapacidad los conozcan también, para que sepan cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos para ejercerlos? Exactamente. Conocerlos y ejercerlos y respetarlos, porque todo derecho lleva una obligación consigo, ¿no? Cuando me toca dar alguna capacitación en este tema, en escuelas, etcétera, yo les hago ver, pues sí tenemos derechos, pero por otro lado ese derecho implica una obligación. Así es. Y justo es lo que nos forma como personas con discapacidad, norte, nos hace pues personas, mejores ciudadanos. Así es, porque a veces pensamos que solo tengo un derecho, pero que no tengo una obligación. No, cada derecho, así como cada acto tiene una consecuencia, cada derecho tiene una obligación. Y de esa forma somos, primero, mejores personas y en segundo, muy buenos ciudadanos. Excelente, exacto. Licenciada Elizabeth, nos comentaba en el bloque anterior el gran trabajo que llevan en la comisión y me genera por ahí una pequeña pregunta, una duda. ¿Cuál es el derecho, cuáles son los derechos que se vulneran más en Aguascalientes, en específico hacia las personas con discapacidad? ¿Dónde flaquea la pata? Okay. Hablar de estadísticas es complicado todavía, ¿no? Sí. Porque no en todas las dependencias se cuenta con la información exacta, precisa para dar una respuesta de este tipo. Sin embargo, es visto que en el tema de la discriminación, ¿no? Claro. Es donde más se da. Y en ocasiones no queda en números, pero queda en acciones y queda desde el lugar donde vivimos, desde la familia, desde donde se discrimina por cómo se nombra o no a la persona con discapacidad, Bien importante. por cómo se trata o no, por cómo se visibiliza o no, por cómo se le pregunta o no, y todo eso son vulneraciones a derechos humanos, empezando porque necesitamos sí o sí aprender a llamar a las personas, se llama y se dice personas con discapacidad. Si entendemos o sabemos cuál discapacidad específica es, la mencionamos, y si no, solamente personas con discapacidad, personas que piensan, personas que sienten, personas que son seres humanos, ¿no? Bien importante, menciona un punto medular, la discriminación. Yo desde mi perspectiva, y ahorita me gustaría conocer la opinión de Orte, pero muchas veces creo, licenciada Elizabeth, que la discriminación parte de la ignorancia, ¿no? Por eso su trabajo, que justo lleva usted en su dirección, el tema de la educación, cobra gran importancia. Es imperante que la sociedad en general conozca de estos temas, hable de estos temas sin miedo, sin tabús. Sí. Somos personas igual que ustedes. Vivimos una vida con nuestros defectos y nuestras virtudes. Fíjate que en ese sentido hay que entender algo. A través de la educación en derechos humanos, vamos a descubrir que los seres humanos pensamos todo el tiempo y en muchas ocasiones estamos pensando a través de estereotipos, prejuicios o estigmas en relación con las personas. Y de eso se trata, de trabajarlos, de irlos deconstruyendo y de reconocer en cada ser humano el valor intrínseco que tiene y los derechos en igualdad, ¿no? Que es muy importante. Importantísimo. Orte, tu opinión a este punto, y también quiero dejarte una pregunta. Ay. Hace 20 años, hace 10 años, ¿ha evolucionado vivir en este entorno social como persona con discapacidad en cuestión de tus derechos? La verdad es que sí.
porque yo tengo en esto un poco más de 20 años. No voy a decir cuántos porque si no me van a descubrir cuántos años tengo. Números. No, yo no. Queremos saber usted. Ahorita en el corte les digo. Sí ha evolucionado bastante. Todo parte de la información. Se ha empezado a informar. Aún falta mucho. Se ha empezado a educar, si lo queremos ver así, porque en un inicio era mucha y sigue siendo mucha ignorancia cuando nos ponían montones de nombres, pero ni siquiera se daban cuenta que esos nombres, lejos de ser ayuda, eran discriminatorios desde ahí. Desde minusválidos, o sea, es vales menos. Oye, siempre he dicho qué fuerte, ¿no? Sí, o sea, qué fuerte ese término. Así es, porque lo ponían ellos como bonito, claro, pero no es bonito, o sea, te están diciendo vales menos que otras personas por no caminar, por no hablar, por no ver, por no escuchar. Qué feo. Entonces, desde ahí ha cambiado, ha mejorado mucho. ¿Falta? Sí, falta mucho, pero todo arranca desde una educación, desde donde a los niños que no tienen en este caso la condición de discapacidad, desde ahí empieces a educar que no es un minusválido, que no es un tonto, que no es todos los nombres que nos han puesto cuando nos toca dar alguna plática, que hace mucho que no vamos juntos, por cierto. Traigo una imagen donde está lo que sí y lo que no. Para algunos está chistosa, para otros está ofensiva, pero traemos desde recipientes, desde varias cositas para nombrar lo que no es y hacerles saber que todos los nombres que para mucha gente son bonitos terminan siendo discriminatorios. Bien importante y profundo este tema de la expresión, ¿no? Dirigirse con identidad y sobre todo con respeto. Respeto para todos y para todas, y entendiendo esta parte de la dignidad. Nos lo dejó desde la primera mención la licenciada Elizabeth Guinea, y creo que es medular en esta charla. Así es. ¿Sabes por qué? Porque a veces no te quieren decir persona con discapacidad o auditiva, visual, motriz. Bueno, entonces pregúntale, ¿cómo te llamas? Sí, ayer justo me pasaba, les platico, abro un acotamiento, me decía una persona, es que es fuertísimo decirle ciegos. Digo, no, es que ciego es un término, pues hasta cierto punto blando para decirte tu condición funcional. No debe de ser feo. Entonces justo es por ahí el tema del lenguaje muy importante. ¿Cuáles serán? Bueno, ya lo platicábamos en cuestión los derechos que se vulneran más en Aguascalientes, pero licenciada, ¿usted cómo ve a nuestra sociedad? Desde su trabajo en campo, del día a día, ¿existirá más conciencia hacia los derechos? Por supuesto que sí, claro que sí. Ya desde las niñas y los niños en primaria, secundaria, están tomando esta conciencia del respeto por las diferencias entre las personas, ¿no? Porque dijimos, somos diferentes, somos diversos como seres humanos. El respeto a la dignidad es algo que se está trabajando y sí vamos viendo el cambio, inclusive no solo cómo se les nombra, cómo se les mira y cómo incluso se les debe, si es el caso y lo piden, apoyar. Y hay que preguntar, ¿no? Porque esto ha cambiado también, ha cambiado. Cómo la sociedad mira o ve a las personas con discapacidad y cómo es el acercamiento y cómo son los apoyos o no que las personas quieren ofrecer si es que la persona con discapacidad los necesita. Ya vamos entendiendo, ¿no? Que no nada más son buenas intenciones de querer ayudar a una persona con discapacidad. En todos los casos hay que preguntar, ¿requieres apoyo? Claro, y esto desde la sociedad. Va cambiando, claro, va cambiando. Esto es totalmente desde la sociedad. Uh-huh. Y también el gobierno, las entidades, deben de entender que se deben de respetar estos derechos y garantizarlos, licenciada Elizabeth. Es bien importante garantizar estos derechos. En nuestro Estado mexicano se reconocen los derechos humanos como derechos fundamentales, ¿verdad? En la Constitución. Claro. Como los derechos que son indispensables para que llevemos a cabo nuestros proyectos de vida a los seres humanos. Bien, en ese sentido, en Aguascalientes y en nuestro amado territorio en México, ha habido avances muy importantes también, porque, por ejemplo, hace algunos años todavía las personas con discapacidad, algunas personas con discapacidad, sobre todo intelectual, se consideraba que no podían tomar decisiones.
personas que no podían elegir, ¿no? En temas como herencias, propiedades, cuestiones bancarias, etcétera. Las leyes se van transformando. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda y las personas con discapacidad exigen reconocimiento pleno de derechos. Antes, una persona con discapacidad intelectual se le declaraba interdicta, ¿no? O sea, tenía que haber un juicio para que alguien decidiera, por ejemplo, por ella, ¿no? Un juicio de interdicción. Interdicción, ¿no? Interdicción. Justo. Eso ya no existe. Uh-huh. Hoy ya se habla de otro tipo de apoyos, ya se entiende y las leyes están armonizadas en ese sentido de reconocer que las personas con discapacidad, incluso la intelectual, cualquier tipo de discapacidad, por supuesto que pueden tomar determinaciones, pueden decidir, pueden elegir. Y la ley prevé los sistemas y los mecanismos que garanticen que ese derecho realmente se lleve a cabo, ¿no? En muchas ocasiones preguntan, pero ¿cómo podemos saber qué quiere, qué le gusta, si no habla, ¿no? Si no se puede o difícilmente se puede comunicar? Los jueces, por ejemplo, y en ese sentido, tienen todo un trabajo desarrollado. Hay investigaciones, se ha ido trabajando para ver quién le conoce, cuál es la persona que ha estado más cercana, quién tiene una forma de comunicarse con ella o con él para que manifieste lo que quiere, en fin. Se ha ido abriendo. Qué importante esto que menciona. Vamos a corte y ahorita regresamos porque me interesa mucho hablar de este tema de la interdicción, que es un tema bien importante, porque esa parte de te voy a proteger vulnerando tus derechos es muy común. Vamos a seguir hablando de discapacidad. Vamos a un pequeño corte. Seguimos recorriendo este camino sin barreras. No te vayas para seguir hablando de discapacidad. Si el espacio es un vacío, ¿cómo sabemos qué sonido tiene? Sabemos que el sonido necesita un medio como el aire o el agua para viajar, pero los planetas y las estrellas emiten ondas de radio y vibraciones electromagnéticas que los científicos han convertido en sonidos audibles. Gracias a esto, sabemos que Saturno suena como un sintetizador futurista. Júpiter emite ruidos similares a un trueno y algunas nebulosas tienen un zumbido constante. Incluso el Sol tiene un latido rítmico que se ha podido grabar. La NASA ha publicado estos sonidos y son tan extraños que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero son completamente reales. Así que, aunque en el espacio nadie pueda oírte gritar, el universo definitivamente tiene su propia banda sonora. No te desconectes, sigue con nosotros en Conexión 92.7. Historias reales, voces auténticas, experiencias que transforman. Continuamos con Hablando de Discapacidad. Estamos de vuelta hablando de discapacidad, derechos humanos para nuestro conglomerado social, las personas con discapacidad. Tenemos la presencia de la licenciada Elizabeth Guinea, directora de Educación de la Comisión Estatal de Derechos de las de los Derechos Humanos de Aguascalientes. Ya me iba con el tema de discapacidad de lleno. Y Hortensia Salas, persona con discapacidad, activista por nuestros derechos, presidenta de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales. Hablábamos ahorita de respetar pues las decisiones de las personas con discapacidad en términos jurídicos, no lo sea la mención súper importante. Nos está abriendo los ojos a los ciegos, en este caso, licenciada Elizabeth, en temas tan importantes. Orte, bajo ese tenor, el tema de nuestra libertad, ¿no? De tomar el toro por los cuernos, de hacer nuestra vida y de decidir por nosotros mismos. Yo creo que es un tema medular en nuestros derechos, porque muchas veces, y lo mencionaba muy bien en el bloque anterior la licenciada Elizabeth, híjole, antes existían hasta mecanismos jurídicos para decir, más en temas intelectuales, pero en todas las condiciones de discapacidades, la persona con discapacidad no puede, yo puedo elegir por él o ella. Principalmente, fíjate que a mí me tocó justamente hablar con un notario hace muchos años que me hizo la propuesta de una iniciativa de ley donde yo no pudiera decidir nada.
Qué triste. porque su mamá no veía, me imagino que ya no vive porque fue hace muchos años y la señora ya era grande. La ley que quería este notario era, obviamente, protegiendo a su mamá desde la vulneración de sus derechos, era que yo tenía que ir acompañada todo el tiempo, y te hablo de mí porque era de visual. O sea, ahorita lo comentó la licenciada esta parte de intelectual. No, también querían proponerlo, o lo propusieron al final, no recuerdo. Parasensoriales. Parasensoriales. Entonces, la idea era que yo apoyara esta decisión donde yo no podía firmar, donde, oye, yo iba a ir, sí, pero sentada así en esta silla como estoy y sin hablar. La persona podía decidir, podía sacar dinero, lo que fuera. Aquí hay algo muy importante que no se ha mencionado y pues hay comper. Adelante. Aquí hablábamos ahorita de gobierno, de municipio, de que tienen que ayudarnos o hacer cumplir, mejor dicho, nuestros derechos. Pero muchas veces las familias, el entorno es quien desde que te cuido, te vulnero tus derechos. No puedes decidir, no puedes salir, no puedes. Entonces, es muy importante esta parte de nuestra libertad y ojo, no quiere decir que yo voy a hacer lo que yo quiera, pero sí que desde mis derechos yo puedo firmar, yo puedo decidir, yo puedo trabajar, y no es que las familias estén mal, lo hacen con todo el amor del mundo, sí, pero desde ahí la falta de información, la falta de educación en este tema es te cuido, y el cuidarte es no decidas, no vayas, no hagas. Justo creo que partimos de esto que mencionas, Orte, de este principio de siempre hacer el paralelismo con las personas convencionales, ¿no? Sí. Si tú puedes decidir como persona convencional, como cualquier persona, puedes decidir realizar una acción, acudir a algún lugar, no acudir, tú tienes la decisión libre. También las personas con discapacidad. Justamente. ¿Por qué no? Así es, y de hecho las personas con discapacidad tienen que ser vistas como sujetos de derechos, así de simple. Y en ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares protege precisamente con esta perspectiva de derechos humanos, de ser sujetos de derecho, estas elecciones que tienen. Qué profundo, licenciada Elizabeth, cuando esto ya se convierte en la práctica, problemas reales, ¿no? Se me viene a la mente, lo menciono muchas veces, por ejemplo, la violencia obstetra hacia la mujer con discapacidad es muy fuerte. Muchas veces se le es cuestionado el derecho de poder procrear un hijo por el hecho de tener una condición, ¿no? ¿Cómo va a poder? Y es un derecho implícito. Precisamente por eso la educación en derechos humanos tiene que incidir en cambiar esas formas de pensar. Y licenciada, somos punta de lanza porque la verdad que la ley siempre es perfectible, claro está. En México, en lo particular, y volviendo a hacer mención de este tema que nos trae el día de hoy, hace 20 años México no solamente estuvo como actuante dentro de la convención, sino que fue, no sé, bueno, no quiero decir una imprecisión, me parece que fue el país proponente de la convención, estuvo por ahí, pero siempre ha tenido una participación muy, muy importante en estos temas de derechos humanos. Pero la ley es perfectible. ¿Qué necesitamos? ¿Hacia dónde debemos de transitar, licenciada Elizabeth, para que estos derechos todavía sean más tangibles para las personas con discapacidad? Lo acabas de decir bien, la ley está ahí. La ley siempre será perfectible, pero lo que se necesita es que la sociedad trabaje desde la convicción y desde el respeto. Eso es lo que verdaderamente se necesita. Lo explicaba al inicio del programa. Quien aplique la ley, quien exija la ley, ¿no? Sobre todo quien aplique la ley, si están convencidos del respeto que deben tener por las personas para quien trabajan, y en este caso las personas servidoras públicas, ¿no? Si estamos convencidas y vamos con esa perspectiva de derechos humanos en la atención de las personas con discapacidad, se aplicará la ley en el marco de nuestras competencias de cada dependencia como debe de ser, para que esa ley no sea letra muerta, sino que realmente permite el goce y ejercicio de los derechos humanos a las personas con discapacidad. Pero es un trabajo institucional, es un trabajo personal, es un trabajo de las familias, es un trabajo de todos. Sí, es un trabajo que lleva a todas y a todos y que es perfectible todos los días. Sí. Hay que aprender, hay que abrir la mente, siempre. Y no hay que generar el prejuicio, el estereotipo. Orte, ¿hubo algún momento en la vida
en tu vida como persona con discapacidad, que tú te hayas dado cuenta y hayas descubierto que alguna situación o muchas situaciones que parecían normales fueran violatorias de tus derechos como persona? Aunque no me la creas, tal vez, no. No. Pero pueden ser dos situaciones. Una, la rehabilitación que yo tuve, o dos, que no me importó tanto. Ujú. O sea, no, puede ser que sí, pero también puede ser que yo no me di cuenta, porque siempre me ha gustado mucho brincar retos. Yo creo que desde la aceptación, ¿no? Exactamente, o sea, desde que yo acepto, claro. no veo. ¿Cuáles son mis derechos? Estos. Entonces, desde que yo acepto que no veo, yo sé hacia dónde voy, hacia dónde camino y qué hago. Entonces, donde estoy ahorita, que es mi tercer trabajo, y muchas veces me preguntan, ¿es que no es posible? No, sí es posible, pero puede ser que sí haya sido y yo no me di cuenta, o puede ser que me haya tocado con personas indicadas que conocían, y sobre todo, ¿sabes qué? Que siempre me han tratado como persona. Claro. Siempre me han tratado como persona, y es lo que yo he buscado en todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida en esto, con cualquiera de las discapacidades, con cualquiera de las personas que no la tienen, que mi lema y el que ahora tienes tú también ya luchando por esto, la licenciada también, es que somos personas, Claro. primero. Y desde un respeto y una educación podemos ser tratadas igual que cualquier otra persona, porque como yo cerraba siempre mis pláticas en lo que todos somos iguales en que todos somos diferentes. Y justo es aceptar nuestra diferencia. Así es. Bien importante. Hablamos de discriminación como parte o la gran barrera, principal barrera que se enfrenta en este tema, licenciada Elizabeth. Pero, ¿qué otras barreras se observan usted desde el tema educativo, en derechos humanos, desde la Comisión Estatal? ¿Qué otras barreras enfrentamos como personas con discapacidad más allá de la discriminación? Sí, mira, como una barrera, más bien yo lo veo un área de oportunidad que todavía, Claro. por ejemplo, existe en las escuelas. Aquí en nuestro estado son áreas de oportunidad. La inclusión y la accesibilidad, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que el personal docente, maestras y maestros, tengan mucho más formación, por ejemplo, en sistema braille, ¿no? Por ejemplo, en lengua de señas mexicanas, que se abran estas opciones para ellos también y estas posibilidades reales para atender adecuadamente a este grupo de población. ¿Sí? Creo que ahí son áreas de oportunidad las que tenemos. Evidentemente se hacen de manera constante revisión en todo nuestro estado, en el municipio, ¿no?, aquí, de la accesibilidad que se tiene. Siempre habrá cosas que mejorar, por eso lo menciono. Áreas de oportunidad se tienen. Sin embargo, en la parte educativa, que es en la que te comento, incidimos mucho nosotros, sería bueno sistema braille, sería bueno lenguaje de señas mexicanas, impulsarlo todavía más. Ya nos ha tocado, maestras y maestros que lo están aplicando, y dice uno, wow. Y muchas veces por iniciativa propia, ¿no? La mayoría de ocasiones es eso. Yo le preguntaba a una maestra, ¿y usted por qué lo hizo? Porque tengo la vocación de ayudar a mis niñas y a mis niños. Y si esto es lo que me toca hacer, lo voy a hacer para hacerme entender y Claro. apoyarle. Claro, bien importante, justo, bueno, yo soy a veces un poquito reacio en el tema de centrarlo solamente en las herramientas. De hecho, no sé, la opinión de Orte como persona con discapacidad, yo muchas veces les digo a las personas, si conocemos y abrimos nuestra mente, muchas veces el ajuste razonable es más fácil porque dejamos de lado la herramienta. A veces se puede hacer el ajuste razonable simplemente desde la empatía, ¿no? Y más allá de ver a la persona como persona, pero súper también necesario que sí, que justo estas herramientas se tengan acceso. Y la educación, menciono otro punto medular en esto, licenciada Elizabeth, la educación, que se abre la educación para todos y para todas. Sí. Bien interesante y bien importante. Orte, ya casi nos vamos a un corte, pero te voy a dejar justo con esta pregunta. Para ti, ¿qué tan importante es esto? Enfocarnos
en los apoyos técnicos, en las herramientas, o más que nada en que la persona entienda quiénes somos? Es la segunda parte, que entienda quiénes somos. ¿Por qué? Porque se ha mantenido siempre en que tengo que, fíjate bien, tengo que hacer una rampa, tengo que aprender braille, tengo que saber lengua de señas, tengo que hacer un letrero de tal, pero muchas veces no se necesitan. Es decir, no se necesitan. ¿Por qué? Porque si tengo empatía, no me importa quién venga. No importa. ¿Por qué? Porque soy una persona como la licenciada, como tu productor, como quien sea. Merezco el mismo trato y la misma atención. Entonces, muchas veces lo paramos por dinero porque tengo que hacer tal o cual adecuación. Importante, cerramos este bloque con esta frase: merezco el mismo trato y merezco la misma atención. Vamos a corte, regresamos en unos minutitos para seguir hablando de discapacidad. Seguimos recorriendo este camino sin barreras. No te vayas para seguir hablando de discapacidad. En 2014, un aterrador demo de videojuego llamado PT apareció de la nada y se convirtió en un fenómeno viral. La sorpresa final fue la revelación. Era un nuevo Silent Hills, creado por la dupla soñada del genio de los videojuegos, Hideo Kojima, y el director de cine, Guillermo del Toro, con el actor Norman Reedus como protagonista. Pero el sueño se rompió. El proyecto fue cancelado abruptamente por la distribuidora y PT fue borrado de las tiendas digitales para siempre, convirtiéndose en una leyenda, un videojuego fantasma. Lejos de rendirse, Kojima fundó su propio estudio, y de las cenizas de ese proyecto creó algo nuevo, Death Stranding. Para ello, reunió un equipo original. Norman Reedus regresó como el héroe principal, y como homenaje a su amistad, Kojima inmortalizó a Guillermo del Toro como uno de los personajes clave dentro del juego. Así, un proyecto que murió se reencarnó en otro. Death Stranding es la prueba de que una gran colaboración creativa puede sobrevivir incluso a su propia cancelación para dar a luz a algo totalmente inesperado. No te desconectes, sigue con nosotros en Conexión 92.7. Historias reales, voces auténticas, experiencias que transforman. Continuamos con Hablando de Discapacidad. Volvemos hablando de discapacidad. Estamos contentísimos hablando de nuestros derechos, muy empoderados nosotros. Está la presencia de la licenciada Elizabeth Guinea, directora de Educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, y la presencia de Hortensia López Salas, activista por las personas con discapacidad, presidenta de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales. Orte, pues aprovechando un poquito la coyuntura y hablando de esta esta presidencia que presides, valga la redundancia, en el tema deportivo, también los deportes, bien importante, ¿no, Orte? Para el tema de los derechos humanos. Nos ayuda la dignificación de la persona, y el deporte también pues nos ayuda a bajar esas barreras que hablamos hace un ratito. Fíjate que es bien amigo el deporte y la dignificación. Desde que empiezas a hacer deporte, volvemos a un punto anterior, desde la parte de donde mi familia vulnera mis derechos al no dejarme hacer deporte porque me voy a caer. Claro. Porque voy a chocar, porque me voy a pegar. Entonces, tenemos derecho a hacer deporte. Y desde el deporte yo te puedo demostrar todo lo que se puede hacer. Y hay deporte para todas las discapacidades, no nada más en mi caso la visual, claro, sino para todas. Pero es un derecho bien importante, bien importante ese derecho, y el deporte y la dignificación son bien amigos, se llevan muy bien de la mano. Van de la mano, y justo dignifica a la persona, la pone en igualdad de circunstancias que todos, ¿no? Así es. Fíjate, en ese sentido hay algo importante. Antes del corte mencionaba Orte el ser tratados como la importancia de ser tratados como las demás personas. Efectivamente. Y mira, el fundamento de la ética dice: trata a las demás personas como quieres que te traten, ¿no? Y no hagas a las demás personas lo que no quieres que te hagan a ti. Pero voy más allá. Nadie da lo que no tiene.
¿Cómo podemos hablar de respeto a una persona con discapacidad o a las personas con discapacidad si no hay un respeto personal? Claro. Si no hay un trabajo de conciencia, si no hay un trabajo de convicción, de sensibilización personal, de respeto a las diversidades de las demás personas, a las diferencias, a los distintos modos de existir y las condiciones de vida que se tienen. Exacto, justo. ¿Cómo? Partiendo de casa, partiendo de nosotros Educación. mismos. Educación. Educación y valores desde casa. Volvemos a eso. Justo. Y esto nos va a ayudar a superar muchas cosas. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a un imaginario. Okay. Vamos a imaginarnos cosas, dicen por ahí. No sé, Orte, vamos a empezar contigo. Híjole. En 10 años, ¿cómo te imaginas que esté este tema de nuestros derechos? ¿Cómo nos vislumbras? ¿Seguiremos igual? ¿Esperemos que no retrocedamos? ¿O habrá evolucionado? Dicen que soñar no cuesta y yo siento que no seguiríamos igual. Yo siento que si sigues trabajando en tu caso como en de informar, la licenciada y todo lo que se tenga que aliar, siento que en 10 años seríamos una sociedad totalmente productiva. Y fíjate bien lo que dije, seríamos. Porque si estamos peleando de derechos, de obligaciones, de que yo estoy, pues entonces también me tengo que contar entre el trabajo que se está haciendo. Justo. Entonces yo siento que, disculpe compañero, lo dejarían sin trabajo porque este tipo de programas pues ya no tendrían que existir. Porque ya seríamos una sociedad totalmente educada. Agua, justamente. licenciada, porque también la educación. Está bien, de eso se trata. Ojalá Claro. lleguemos a ese punto. Justo. Y usted, en su percepción, licenciada Elizabeth, ¿cómo cree que estaremos? Y justo usted, que lo vive y lo palpa día con la sociedad. En 10 años, imagino a las actuales generaciones en 10 años, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? Me imagino quienes ahorita estamos en 10 años y sí va a haber una transformación completa. Las sociedades vamos evolucionando, vamos levantando la mano, vamos levantando la voz y vamos tomando acciones. Y las personas con discapacidad cada día toman más acciones y opinan y deciden y ejercen sus derechos. Y el ejercicio de los derechos sí nos va a llevar a una transformación. Yo veo en 10 años un gran avance. Tomar acciones y ejercer derechos. Así es. Híjole, bien importante, Orte, y también hay que mencionarlos, somos personas críticas en este tema, Hortensia. También las personas con discapacidad tenemos obligaciones. Muchas obligaciones. Muchas, porque sí puedo exigir mi derecho, Claro. pero cuando mi derecho lleva una obligación, con todo respeto a quien me escuche, ya no la quiero. Claro. Ya no la quiero porque ahí sí me acuerdo que tengo discapacidad. Entonces, por eso dije hace ratito, y me cuento en el cambio, porque nosotros como personas con discapacidad también tenemos que hacer lo nuestro. Sí peleo mis derechos, pero también cumplo con mis obligaciones como persona. No como persona con discapacidad, como persona. Sí, y nos ha tocado, Orte, en este camino, y hay que mencionarlo porque también es parte de esta evolución, pues ver casos, tristemente, que se apela a la condición, pues para salvarse de algunas situaciones. Así es, y son muchos, lamentablemente son muchos, pero aquí queda esa parte de, volvemos a la educación, de que no somos héroes, de que no somos angelitos, no, somos personas. Y como persona a veces me conviene no ver. Claro. Como persona a veces me conviene no caminar para poder zafarme de tal o cual situación o para poder hacer algo donde no me van a poder tratar igual o corregir igual que a una persona sin discapacidad. Claro. Justo, estar también en esta parte en igualdad de circunstancias. Es todo o nada. Así es el es. paquete completo. Es completo. Claro. Aquí no hay medias tintas. ¿Es completo o no lo agarras? Licenciada Sí. Elizabeth, ¿y la sociedad? ¿Cuál es su responsabilidad? De la sociedad en el tema de discapacidad Claro. es educarse y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Ese es, de verlos como sujetos de derechos. Ese es el papel de la sociedad, de construir lo que ya decíamos, estereotipos, estigmas y prejuicios. Ese es el tema, porque el problema, y no lo es no es la discapacidad. Es cómo, ¿no?, la persona con discapacidad vive en una sociedad que no está preparada para eso. Esto Claro. tendría que normalizarse. Es una condición de vida, nada más. Claro. Nada más. Es una simple condición. Condición de vida. Así Y que como además se puede, y que además es algo que la sociedad tiene que tener conciencia.
la línea entre una discapacidad y una no discapacidad es muy delgada. Sí. Porque se puede nacer con una discapacidad o se puede adquirir una discapacidad. Y hay ciertos tipos de discapacidad, inclusive que por cuestiones de edad se empiezan a presentar, ¿verdad? Los desgastes propios del cuerpo. Entonces, hay que ser muy conscientes y muy empáticos con estos temas. Es algo que nos puede suceder a todos y a todos en cualquier momento. Orte, ¿querías mencionar algo? No, de hecho ya lo comentó la licenciada, o sea, no es simplemente una condición como cuál, flaco, gordo, moreno, blanco, alto, chaparro. Todo el mundo tiene una condición. Claro. Gustos distintos. Entonces, es partir desde ahí y normalizar la discapacidad, como normalizar a los que están güeros o a los que están morenos, ¿no? Orte, si pudieras cambiar una cosa en cuestión de nuestros derechos como personas con discapacidad, en cuestión de nuestra vulneración de estos derechos, ¿qué sería? ¿Qué te llama que en este momento estamos, que es prioritario que deje que se cambie, que deje de existir esa violación? La exclusión. Hacernos espacios apartados. Porque sí tenemos derecho de ir a tal o cual lugar, pero siempre hay un espacio apartado para. Sí, y fíjate, bueno, aprovecho tu eco, por eso es lo importante de platicar con personas que hablan, que conocen este tema, porque nos da para mucho. Aprovecho esto que mencionas, porque muchas veces las buenas voluntades, las buenas intenciones dan pie a la exclusión, ¿no? Se hacen por ahí algunas situaciones, programas, etcétera, que dicen, pues miren, vamos a hacer este trato especial, ¿no? A veces es excluyente, ¿no? Generalmente siempre. Pero lo acabas de mencionar desde esta parte de especial. ¿Por qué especial? Todos nos merecemos un trato especial, tengas o no tengas una condición de discapacidad. ¿Por qué lo tienes que hacer especial? ¿Por qué lo tienes que hacer apartado? ¿Por qué lo tienes que hacer de tal o cual color? Perfecto. Pues ya para cerrar, les agradezco muchísimo. Gracias. Ha estado interesantísimo. Yo pienso que hay que volver a seguir hablando en otro espacio, en otro tiempo, en otro programa, porque es un tema muy de durar 30 segundos nada más, pues para un mensaje, dejar un mensaje sobre este interesante tema. Licenciada Elizabeth Guinea, ¿qué opinión tiene sobre este tema de los derechos humanos de la persona con discapacidad? Que es un tema exigible, que es un tema preponderante en nuestra sociedad y que tenemos que estar como sociedad a la altura y entender que vamos evolucionando, estar abiertas y abiertos al cambio, porque de repente se presentan paradigmas, ¿no?, en la forma de ver las situaciones, de vivir las situaciones. Hay que estar dispuestos a cambiar, porque el mundo es un ser vivo, el planeta es un ser vivo y está moviéndose, está cambiando, y nosotros no somos la excepción. Exacto. ¿Dónde está la comisión y cómo podemos acudir a ella? Con mucho gusto. Mira, nosotros nos encontramos ubicados en la calle República de Perú 502, fraccionamiento Jardines de Santa Elena. Es la calle que está a espaldas de la central de autobuses. Nuestro teléfono es 449-140-7870. Ahí nos encuentran, ahí nos localizan y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciada Elizabeth Guinea, directora de Educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Orte, un mensaje rapidísimo para despedirnos. Más que nada es hacia la sociedad, que no nos tengan miedo. Somos personas, y a las personas con discapacidad que aprendamos. Aprendamos, justo. Muchísimas gracias a las dos. Gracias por acudir a este llamado. Gracias por hablar de nuestros derechos. Y a ustedes, Radio Escuchas, gracias por acompañarnos una tarde más para hablar de discapacidad. Un gusto y nos vemos la próxima semana. Gracias al gran equipo de producción de Radio y Televisión de Aguascalientes, mi querido Carlitos Soros, en los controles, Andy Nieves, como siempre, súper atenta. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima semana, dijo este cielo. La discapacidad no define capacidades. Todos somos personas más allá de cualquier etiqueta. Nos encontraremos después para seguir hablando de discapacidad.